Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a iniciar un experimento que tenía tiempo queriendo hacerlo. Este experimento va a ser basado en un tipo de poda y en un proceso el cual va a permitir que nuestra planta crezca de manera más arbustiva. Vamos a ir haciéndolo en repetidas ocasiones, no como lo hemos hecho en otros videos. Entonces vamos a comenzar con el video. Para esto vamos a utilizar dos ejemplares de un Capsicum Eximium, que bueno, son de las semillas que ya vimos como las sembramos en otro video, que si no lo has visto igual te lo dejo aquí en la etiqueta. Y bueno, las plantas ya han crecido un poco, de hecho las demás también están muy grandes, ya en otro video les enseñaré más o menos el avance. Y en el momento en que estamos grabando, bueno, ya es de noche, entonces las plantas muestran la manera en la que duermen. Agachan las hojas y indican que ya están durmiendo, están haciendo el proceso de fotosíntesis en el cual se están alimentando y están creciendo. Pero bueno, nosotros de todas maneras vamos a empezar con nuestro experimento, que básicamente consiste en hacer crecer la planta, no que crezca hacia arriba con algunas ramas hacia los lados, sino que crezca sin una rama central, sino varias cabezas al mismo tiempo y bueno, tenga un crecimiento mucho más arbustivo. Bueno, en realidad es un proceso bastante sencillo, solamente ocupamos nuestras tijeras o tijeras de poda, obviamente tienen que estar previamente desinfectadas o esterilizadas. Y bueno, vamos a ocupar solamente un ejemplar. En este caso yo quiero poner estos dos que son de la misma variedad, de la misma subespecie. Entonces a una le voy a aplicar la poda y a la otra no, para nosotros comparar el crecimiento. Las dos tienen la misma edad, aproximadamente la diferencia de germinación de 1 o 2 días. Es por eso la pequeña diferencia en los tamaños, pero el sustrato es el mismo, el tamaño de maceta es el mismo, todo es igual, solamente es esos 2 días más o menos de diferencia. Podemos apreciar que tienen bastantes brotes axilares, así es como se le conocen a estos pequeños brotes. Ambas, esta tiene un poco menos que esta, por eso vemos que son más o menos de la misma edad, porque lo que no tiene de altura uno lo tiene de brotes que la otra tiene de altura y no de brotes, por lo cual vamos a utilizar la pequeña como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar en un área en el que sepamos que al momento de cortar va a promover que los pequeños brotes sobresalgan y crezcan más que lo que iban a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es cortar más o menos por aquí, que aquí es donde tiene 2 brotes todavía. Vamos a cortar y así de simple. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, si es una planta mucho más fácil de cultivar, podríamos sacar un esqueje aquí. En este caso, como es una variedad silvestre, es bastante complicado sacar un esqueje, por lo cual esta puntita o esta rama central que cortamos la vamos a desechar. Y bueno, podemos observar que aquí queda la luz ya da a los brotes más pequeños, lo cual va a ayudar a que crezcan mucho más rápido. Esto va a hacer que estas ramas van a crecer muy rápido, no va a ser tan lento el crecimiento como una rama central. De hecho, vamos a ver que a las pocas semanas esta va a alcanzar a esta con estos pequeños brotes y esta va a tener los brotes mucho más cortos. Entonces básicamente esto sería, que vamos a esperar una semana para ver la evolución de esta poda. Una semana después las hemos trasplantado a unos contenedores un poco más grandes. Estos no son los definitivos. La tercera planta, esta ya la trasplanté a su lugar definitivo, pero como estas son más experimentales, la otra la voy a dejar crecer normal y con otro tipo de nutrientes. Esto estoy experimentando otras cosas. En este caso, bueno, es la poda, y después les diré qué otro experimento estoy haciendo con el tercer ejemplar de estas. Y bueno, veremos que es imposible no ver el progreso con la poda y sin la poda. Obviamente, bueno, notamos que la altura es diferente, pero pasando una semana más, o sea, teniendo 2 semanas más o menos ya de que hicimos este proceso, vamos a ver claramente que esta planta, bueno, va a alcanzar a esta otra. Y bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño close-up para que vean bien las ramificaciones y las estructuras de crecimiento de ambas. Y bueno, aquí tenemos al ejemplar al cual no le hemos hecho absolutamente nada, está creciendo normalito, como debería de ser. Podemos observar que los brotes axilares apenas se están notando en el fondo, y bueno, a partir del fondo, que son nada más 2, 3 brotes axilares, no hay nada más. Obviamente vemos que tiene un crecimiento mayor, porque bueno, no le hemos aplicado ninguna poda. Todo el progreso que llevaba la otra se lo quitamos para proliferar el crecimiento inferior de la planta y que toda reciba más luz. Pero esta otra, claramente observamos el crecimiento de muchísimos acodos o codos o brotes axilares o chupones, como les quieran llamar. No sé, tan solo contando aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brotes axilares, que obviamente esto pues, va
va a crear una planta arbustiva. En cuanto esta simplemente va a ser un poco más alta, más ramificada, va a ser esta va a ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Va a ser más espigada. Y de hecho un problema con estas variedades de capsicum, de chiles, de los capsicum eximium, es que las ramas son muy débiles, al menos al inicio o el primer año de crecimiento son muy débiles. Hay que tutorarlas porque pues, se caen hacia los lados y todo por lo débiles que son, que es lo que hace la poda apical que hemos aplicado. Bueno, lo que está haciendo aquí es que va a formar tallos más gruesos desde el inicio, porque cortamos el crecimiento aquí, entonces va a engrosar, y desde aquí, desde el inicio, ya no va a ser un tallo guango o un tallo delgado, escuálido. Pero bueno, esperaremos a las 2 semanas para ver si esta planta alcanza a su hermana, que de hecho literalmente tienen el mismo tiempo de crecimiento, terminaron el mismo día, y tienen los mismos tipos de suelos, los mismos nutrientes y el mismo espacio. Así que bueno, una semana después es notorio el cambio, de verdad vemos muchísimo el crecimiento axilar, el crecimiento de las ramas axilares o chupones, como le quieran llamar, que bueno, observamos que aquí tiene muchísimos puntos de crecimiento, muchas cabezas de crecimiento, como le dicen algunos, mientras que aquí solamente tenemos una. Obviamente la altura es distinta, ya que todo lo que llevaba esta también se lo cortamos. Y 2 semanas después vimos que, bueno, esta no la alcanzó, pero vemos notablemente el cambio de los brotes laterales. O sea, estos ya tienen demasiados y ya tienen una altura bastante considerable, y esta apenas está empezando a producirlos, mientras que simplemente se ha enfocado en producir hojas un poco más grandes y darle color a los tallos y a las hojas. Entonces vamos a ver ahorita unos pequeños close-up de lo que es toda la planta en general. Y bueno, ¿qué es lo que comenzará a pasar en esta planta? Como podemos observar, aquí son los brotes más nuevos. Entonces aquí va a comenzar, ya más o menos en unas 2 semanas se va a notar mucho más, la llamada Y, que es en donde se divide y empiezan a brotar algunas flores, y a partir de ahí ya empiezan crecimiento vegetativo demasiado rápido, y bueno, lo que son los botones de flores. Entonces, mientras esta planta va a empezar a producir botones acá arriba, las ramas de aquí abajo comenzarán a crecer lentamente. Entonces, cuando unas flores de acá arriba ya estén abiertas, acá apenas va a comenzar a producir algunos botones en la parte inferior de los brotes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con la otra poda? En esta otra, que es en la que vemos que tiene múltiples cabezas, por decirlo así, vamos a hacer que todas al mismo tiempo comiencen con ese proceso. Entonces yo creo que lo más que puede tener diferencia una entre otra es una semana. Entonces vamos a lograr que, hipotéticamente hablando, la producción sea mayor o más rápida, ya que al momento de que esta esté dando flores, la de aquí va a dar flores, al igual que esta, al igual que la de acá y la de acá y las futuras. Pero nosotros no vamos a dejar todavía esto aquí, todavía no acaba. En cuanto a esta crezca un tantito más, vamos a esperar a que empiecen a salir brotes axilares de esta hoja, de esta hoja, de esta y de esta, para repetir la poda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo en todas las cabezas, y entonces vamos a volver a hacer este crecimiento hacia los lados. Entonces vamos a empezar a hacer un pequeño arbusto. Así vamos a tener el doble de flores, el doble y el doble y el doble, hasta tener un arbusto que produzca un montón de flores al mismo tiempo. Y aunque la otra planta sea más alta, esta va a tener muchos más botones de flores al mismo tiempo y va a ser mayor la producción. Pero bueno, esto lo iremos mostrando en un video más adelante, ya que las plantas evolucionan en un mes, mes y medio, para que se vea la diferencia, o ya sea cuando vuelva a aplicar una poda. Y bueno, ya vimos que la poda apical sirve bastante bien para la producción. Igual les comenté que ya poco a poco, más adelante iremos viendo el seguimiento de estas plantas. Igualmente ya hace falta que vean las otras, las más grandes, para que vean que tienen un desarrollo bastante adelantado ya. Ya que bueno, los que me han estado siguiendo en la página de Facebook, que si no saben cuál es, aquí les dejo un link, las han estado viendo las fotos de cómo me evolucionando, pero aquí en el canal, los que no tienen Facebook o los que no han ido a Facebook, a la página, pues no lo han visto. Entonces ya hace falta actualizar. Pero bueno, esto ha sido todo, ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Nao y a mí. Y recuerden que de este lado les dejo una recomendación
De este lado les dejo el video más reciente que he subido y aquí arriba una foto en la que acercan el mouse para allá y se pueden suscribir. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.